Capítulo 1311. Aberración del mar. El miedo se extendió por toda la multitud mientras observaban los cadáveres flotando en el océano. Varios cientos de demonios marinos espíritu de hielo y treantes de suero ardiente se secaron. Toda su energía sanguínea había sido devorada por Liquille. Un cultivador murmuró mientras temblaba. Esto es demasiado aterrador, qué arte maligno. Otro maestro de secta comentó. Estas dos razas están acabadas. Todas sus élites, incluso los mayores, han muerto aquí. No podrán volver a levantarse. Este es el resultado de la codicia, participar por una recompensa inalcanzable solo para pagar con sus vidas. Mucha gente reflexionó en silencio sobre la situación. Las dos razas eran enemigas mortales, siempre en un estado de discordia. Pero ahora, en realidad trabajaron juntas por una vez solo para ser masacradas por completo. ¡Qué historia más trágica! Eso fue realmente bueno. Liquille guardó su caldero de vida y sonrió levemente. Luego, sus ojos se volvieron hacia el cielo mientras decía rotundamente. ¿Qué más tienes? Vamos. Una voz atronadora vino del cielo como si algo se hubiera abierto. Muestra el decreto. En un instante descendió una orden divina con una voluntad majestuosa, cuyo texto sagrado ordenó los 9 cielos y miles de reinos. Alguien gritó con asombro. El decreto de un dios del mar. Este tipo de decreto fue escrito por un dios del mar viviente. En el momento en que saliera, el usuario tendría control sobre su divinidad. Algunos decretos tenían propósitos específicos mientras que otros eran más generales. El primero consistía principalmente en acuerdos entre un dios del mar y una determinada raza o persona. Después de la muerte del dios del mar, los descendientes de la otra parte también podían usar este decreto para ordenar a otros. Un decreto de propósito general era una forma de fuerza de voluntad utilizada para reprimir a los enemigos. Era bastante poderoso ya que representaba al dios del mar. Los cultivadores comunes no podían oponerse a él en absoluto. Este decreto en particular no suprimió a Liquille, su texto sagrado y runas cayeron al mar y desaparecieron poco después. El agua aún estaba en calma, por lo que nadie sabía todavía de sus efectos. ¡Boom! Mientras los espectadores pensaban en lo que haría el decreto, un tsunami inundó el cielo y volcó la tierra. Retumbar. Todo el mar tembló continuamente. Incluso el espacio sellado con Liquille dentro temblaba sin parar, haciendo que pareciera que el sello podría romperse en cualquier momento. Retirada. Liu Ruyan se sorprendió e inmediatamente dio la orden. Después de que el barco de la escuela devorador del mal se retirara, los espectadores siguieron su ejemplo, aunque no sabían cuál era el objeto. Si la escuela devorador del mal decidió retirarse, debía ser algo importante. Gigantescos tentáculos emergieron del fondo del océano, cada uno de ellos de 1000 millas de largo. ¡Boom! Abarrotaron el espacio sellado y de inmediato lo destrozaron. Los pilares que flotaban en el mar también se rompieron. Retumbar. Bailaron en el cielo mientras causaban estragos, cada uno era tan largo como una cadena montañosa, creando tsunamis tormentosos que se elevaban por incontables millas. Los evacuadores se estremecieron al ver esta escena desde la distancia. ¿Qué es ese monstruo? Muchas personas encontraron estos tentáculos gigantescos difíciles de creer. ¿Cómo puede ser? El efecto de este decreto estaba más allá de su imaginación, no pensaban que este monstruo pudiera destruir el espacio sellado con solo despertar. Por supuesto, algunos estaban celebrando en secreto después del impacto inicial, porque cuanto más fuerte fuera este monstruo marino, mayor era la posibilidad de que matara a Liquille. ¡Bang! Una escena aún más aterradora se deshizo. Los sensores de estos gigantescos tentáculos comenzaron a succionar el agua en esta región. El agua de mar aquí se estaba drenando repentinamente a un ritmo rápido. La superficie del mar se elevó más y una monstruosidad apareció ante ellos. Era un kraken gigantesco, capaz de aplastar fácilmente grandes montañas, su propio cuerpo era de un tamaño monstruoso, mientras que sus largos tentáculos tenían enormes antenas capaces de devorar todo como pequeños agujeros negros. El kraken abrió sus ojos que parecían 2 lunas brillantes, iluminando todo el mar. ¿Qué es este monstruo marino? La gente se quedó sin aliento frente a este monstruo. Todo el mundo podía imaginarse estos tentáculos matando fácilmente a los parangones. Un emperador kraken, un monstruo marino que devastó el mar del demonio dragón por un tiempo. Un viejo paragón reconoció a este monstruo. Sus ojos brillaron con asombro cuando dijo. La leyenda dice que un dios monarca una vez desafió a este monstruo pero fue despedazado vivo. Más tarde, esta criatura se encontró con un dios del mar y luego desapareció. ¿Quién hubiera pensado que estaba durmiendo aquí?
Los monstruos marinos eran exclusivos de los grandes océanos en el espíritu del cielo, había muchos de ellos y eran particularmente formidables. Eran diferentes a los demonios marinos, los monstruos marinos no se cultivaban y mantenían su forma original, además eran criaturas solitarias sin grupos. Debido a que no tenían ninguna inteligencia y mantienen su forma original, podrían vivir por mucho tiempo y volverse extremadamente poderosos mientras adquirían características únicas. O crecerían a tamaños increíbles o eran altamente tóxicos. Algunos tenían dones mágicos también. Un cultivador preguntó con curiosidad, ¿qué dios del mar era? El viejo Paragón no quiso responder, por supuesto que sabía qué dios del mar sometió a este kraken, era solo que no quería crearse problemas a sí mismo. La voluntad del dios del mar que descendía del cielo había despertado a este monstruo marino dormido. ¡Bang! Sus enormes tentáculos atacaron inmediatamente a Liquille. Uno podría imaginar fácilmente su poder destructivo. El espacio se partió en dos cuando los vientos sisearon a través del cielo. Sin embargo, antes de que estos tentáculos pudieran tocar a Liquille, instantáneamente desapareció y reapareció en el otro extremo para mirar al kraken con una sonrisa. La bestia reaccionó rápidamente. Otro tentáculo apuntó a la nueva ubicación de Liquille con la velocidad del rayo. Por desgracia, incluso si era más rápido, no era rival para Liquille. Desapareció una vez más en otra ubicación. ¡Bum! 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 En solo un momento, los largos tentáculos del kraken se estrellaron contra este mundo, creando enormes maremotos. Una calamidad había descendido sobre esta región del mar, el fin de los tiempos se acercaba. La figura de Liquille siguió parpadeando hacia adelante y hacia atrás en el cielo. Debido a que su velocidad de teletransportación era demasiado rápida, sus sombras se quedaron en el cielo. Finalmente, estas imágenes remanentes estaban en todas partes. Al mismo tiempo, los tentáculos atacaron locamente con suficiente velocidad para parecer innumerables serpientes danzantes, el cielo también estaba lleno de estos tentáculos. Los espectadores estaban aturdidos por este baile entre los dos combatientes, realmente eran demasiado rápidos, nadie podía verlos claramente. ¡Bang! En ese momento, el kraken que estaba usando el agua del mar para flotar más alto se cayó y se generaron olas monstruosas por su impacto. En este punto, la gente vio una escena extraña. Los tentáculos del kraken se retorcieron inesperadamente. Se había convertido en una albóndiga gigante, luchando por soltar los nudos. Por desgracia, cuanto más lo intentaba, más apretados se volvían los nudos, como si estuvieran tratando de estrangularlo hasta la muerte. ¿Te atreves a brincar frente a mí con tu poca inteligencia? Liquille miró al kraken que luchaba desesperadamente. Liquille planeó deliberadamente una ruta durante su evasión para que los tentáculos atacantes se ataran entre sí en un nudo inevitable. Todos se quedaron estupefactos al ver esta albóndiga gigante, el cuerpo del kraken no podía soportar su postura actual y se hundió en el mar. Capítulo 1312. 5 generales. Liquille se precipitó hacia el kraken hundiéndose y agarró uno de sus tentáculos. Splash. Liquille entonces se elevó hacia el cielo y arrastró al monstruo hacia arriba con él. Wash. 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 El viento silbó. Liquille hizo girar al kraken continuamente como un molino de viento. Se convirtieron en un terrorífico huracán que giraba locamente sobre la superficie del mar. Ahora vete. Liquille finalmente lo soltó. Wash. El gigantesco cuerpo de la bestia voló y desapareció en el cielo como una estrella fugaz. Había sido lanzado fuera del mar del demonio dragón hacia el horizonte sin límites. ¿Quién sabe si este kraken sería capaz de sobrevivir en el futuro? ¿Se ocupó de él así como así? Las mandíbulas de todos cayeron al suelo. Sin embargo, algunos expertos consideraron que esta era la mejor manera de enfrentarse al kraken. Ese monstruo marino tenía un caparazón muy resistente. Matarlo rápido no era un asunto fácil. Arrojarlo directamente fuera del mar era mucho más sencillo. Entonces, Liquille dio un paso hacia el cielo y pisó una nube blanca. ¡Bum! La nube se disipó junto con una técnica secreta, revelando un enorme barco. No hay necesidad de escabullirse si ya estás aquí. Liquille se paró en el cielo y miró con desprecio la nave expuesta. Vamos. Dos sombras se apresuraron a salir de la nave con el fin de escapar. Sin embargo, no llegaron muy lejos antes de que sonara un estallido. Se habían estrellado contra algo y habían salido rebotados. Inmediatamente cambiaron de dirección a toda prisa. Pero el resultado siguió siendo el mismo. Volvieron a chocar con algo y fueron obligados a retroceder. Este proceso se repitió varias veces, pero nada cambió. Este espacio estaba sellado, así que no podían escapar.
Liquiye los observó correr de un lado a otro como perros que habían perdido a sus amos. Después de un rato, se burló. No son los únicos que saben cómo sellar el espacio. El sellado del espacio era otra técnica de la escritura del espacio, parte de los capítulos de control del espacio. Era prohibitivamente difícil para los cultivadores destruir esta contención una vez atrapados dentro. Las dos figuras que huían finalmente se detuvieron. Comprendieron que la única forma de escapar de este espacio era matar a Liquiye. La gente finalmente pudo verlos bien en ese momento. Eran dos ancianos. Uno era bajito, pero tenía un enorme escudo en su espalda. El otro era un tipo fornido con una lanza y una mirada aguda. Alguien exclamó después de ver claramente a los dos. Estos son dos de los 5 generales del gobernante supremo Litodidae, los generales Tortuga y Lanza. Liu Ruyan y Zhou Jianxi no se sorprendieron en absoluto ya que esto estaba dentro de sus expectativas. La multitud se miró después de esta revelación. Litodidae tenían 5 generales. Tortuga, Lanza, Red, Garfio y Daga. Se rumorea que estos 5 generales tenían una formidable técnica de asesinato. Muchos expertos mucho más fuertes que ellos habían caído en sus manos. Tenían muchas hazañas ilustres bajo el mando del gobernante supremo. El hecho de que Tortuga y Lanza aparecieran juntos en este lugar había respondido a la pregunta de quién era la mente maestra detrás de todo el asunto para muchos. Lo que hizo que otros sintieran curiosidad fue cómo se produjo esta disputa entre Liquiye y el gobernante supremo. Liquiye sonrió y dijo con indiferencia. Así que es la gente del gobernante supremo. Parece que no pudo tragarse la ira del otro día. De hecho, no era extraño que el gobernante supremo quisiera matar a Liquiye. Era un hombre despiadado que amaba los desafíos. Tomar la cabeza de Liquiye era, sin duda, un gran desafío. Tortuga y Lanza pusieron expresiones dignas, y Tortuga bajó el tono. Esto no tiene nada que ver con nuestro maestro. Lo hemos hecho por nuestra propia voluntad. Bastante leal. Liquiye sonrió. Desgraciadamente, no podrán vivir más tiempo para mostrar su lealtad a su maestro. Matadle. Los dos generales no siguieron hablando, era el momento de luchar a muerte. Lanza rugió y se precipitó hacia adelante junto a Tortuga. ¡Bang! El gigantesco escudo de Tortuga golpeó ferozmente a Liquiye como una montaña. Las explosiones sonaron incluso antes del impacto. Liquiye sonrió y soltó un golpe con el dedo a través del cielo, apuntando al escudo. ¡Bum! No importaba lo poderoso o pesado que fuera este escudo, no pudo soportar el ataque de Liquiye. Tortuga se tambaleó hacia atrás después de este intercambio. ¡Pluf! Mientras Tortuga perdía el primer movimiento, Lanza apareció de repente justo detrás de Liquiye como una serpiente venenosa con su lanza apuntando sin piedad a las costillas de Liquiye. Escogió el momento perfecto para atacar con el fin de asestar un golpe fatal. Liquiye no se inmutó ante la lanza. Movió el dedo, emitiendo un ruido metálico y desviando la punta de la lanza. Entonces, atacó de nuevo, apuntando directamente a la frente de Lanza. Lanza se sobresaltó y rápidamente retiró su arma para defenderse. Mientras tanto, Tortuga, que fue repelido por un solo dedo, se quedó atónito tras mirar su escudo. Era una tortuga de escudo completo, un demonio marino muy raro. Su escudo formaba parte de su caparazón y era increíblemente duro. Era incontables veces más resistente que un metal divino ordinario. Pero ahora, había grietas en él debido al dedo de Liquiye. ¿Cuán aterrador era el poder contenido en ese golpe? Sin embargo, ya que Liquiye estaba atacando a espiar, Tortuga no tuvo tiempo de pensar demasiado y se reincorporó instantáneamente a la lucha. Clank. Aunque Lanza estaba usando su arma para protegerse, no pudo detener el dedo de Liquiye. La lanza se quebró mientras el dedo de Liquiye seguía directo a su frente. Mientras veía a Lanza aceptar la muerte, Tortuga llegó justo a tiempo. ¡Bum! Su escudo bloqueó el ataque de Liquiye una vez más para salvar a Lanza. Sin embargo, esta vez fue completamente penetrado. De repente, una red apareció de la nada sobre la cabeza de Liquiye. Era tan fina como la seda fina, por lo que era difícil de ver para la gente. Parecía una capa de niebla flotando sobre su cabeza. Se movía a una velocidad incomparable para rodear y atrapar a Liquiye por completo. Los corazones de mucha gente dieron un vuelco al ver este desarrollo. En esta fracción de segundo, la red finalmente envolvió a Liquiye de forma firme cuando otro anciano aparecía en el cielo. Un espectador lo reconoció enseguida y gritó: «El general Red». Se trataba de otro general a las órdenes del gobernante supremo Litodidae. Red soltó un suspiro de alivio después de ver que su red había agarrado a Liquiye. Se rió estruendosamente y dijo: «Aunque tus técnicas fueran mejores, no podrás escapar de mi red celestial».
pero su sonrisa se congeló antes de poder terminar. La red era ciertamente sólida, pero quien estaba bajo ella no era Lee Kille, sino los generales Tortuga y Lanza. En cuanto a Lee Kille, estaba de pie donde estos dos generales estaban antes. El general Red no podía creer lo que veían sus ojos. Su emboscada nunca había fallado antes, sin embargo, esta vez falló su objetivo. Lee Kille no estaba atrapado, sino que sus aliados habían caído inexplicablemente bajo ella. Este era el espacio desplazado bajo la rama de control espacial. Le permitía a Lee Kille intercambiar posiciones con sus enemigos, por lo que los otros dos generales estaban atrapados en su lugar. Los dos generales sorprendidos gritaron al unísono: «¡Suéltenos!». Durante toda la conmoción, una cuerda negra se deslizó hacia Lee Kille como una serpiente espiritual y lo envolvió. Era simplemente demasiado rápida, haciendo que pareciera que había estado esperando a Lee Kille todo este tiempo. En el momento en que se quedó quieto, inmediatamente se enroscó a su alrededor. Es más, se enroscó a su alrededor de forma alocada, como si pretendiera estrangularle. Otro anciano apareció de la nada mientras sostenía el otro extremo de la cuerda. Alguien exclamó: «El general Garfio». «Wash». Una luz parpadeó mientras la cuerda sujetaba fuertemente a Lee Kille. Este destello apuntaba a su garganta de forma despiadada para empujarlo hacia su muerte. Pluf. La daga incomparablemente afilada atravesó su garganta. La sangre salió disparada bajo esta puñalada fatal. «Jaja, aunque fueras más fuerte, no podrás escapar de la muerte ante nuestra ofensiva conjunta», una voz sombría sonó cuando apareció el quinto anciano. Era el general Daga, un maestro de la emboscada y el asesinato. No tuvo mucho tiempo para pensar antes de que Tortuga, Red y Lanza, de pie frente a él, se horrorizaran. Todos gritaron al mismo tiempo: «¡No!». Capítulo 1313. Desplazamiento del espacio. La sonrisa de Daga se congeló tras escuchar el grito del grupo. Rápidamente miró y descubrió que era Garfio a quien le había perforado el cuello, no a Lee Kille. La sangre brotó de su cuello mientras sus ojos se abrieron de par en par. Intentó hablar, pero la gente solo pudo oír ug, ug, ug saliendo de su boca. Daga se quedó en shock y gritó: «¡No!». No esperaba haber matado a su propio hermano de esta manera. Mientras tanto, Lee Kille estaba de pie en el lugar donde estuvo Garfio anteriormente. Aunque seguía atado, estaba completamente ileso y permanecía allí tranquilamente. Fue el espacio desplazado de nuevo. Intercambió posiciones con Garfio justo cuando la daga pasó por allí. Garfio murió sin saber siquiera por qué. Lee Kille sonrió tranquilamente. «Parece que realmente te estás haciendo viejo, tratando a tu aliado como un enemigo». Las expresiones de los otros cuatro se volvieron desagradables. Su emboscada no dañó a Lee Kille en absoluto y en cambio resultó en la muerte de su propio hermano. Un demonio marino murmuró después de ver esta escena. «Los 5 generales del gobernante supremo están aquí». De hecho, los 5 estaban antes en el barco, pero después de haber sido expuestos, Escudo y Lanza salieron a propósito para poner un cebo a Lee Kille mientras los otros 3 se escondían y esperaban la oportunidad adecuada. Los 5 siempre habían trabajado juntos, independientemente de si se enfrentaban a un solo enemigo o a cientos. Su trabajo en equipo y sus técnicas eran increíbles, desde emboscadas, artes de asesinato y trampas. Por ello, mucha gente más fuerte que ellos había caído en sus manos. Esta vez, a pesar de que su ubicación fue expuesta, seguían confiando y querían utilizar su gran trabajo en equipo para matar a Lee Kille. Sin embargo, no esperaban que la primera víctima fuera su propio hermano, Garfio. Lee Kille les sonrió y preguntó mientras seguía atado: «¿Ya han terminado?». Los 4 generales se miraron entre sí. Se juntaron más mientras Daga apretaba los dientes y decía: «Pequeño animal, hoy serás tú o nosotros». Lee Kille solo se rió en respuesta. «Incorrecto, serán ustedes 4 los que morirán sin querer». Los 4 ajustaron sus posiciones mientras Lee Kille los observaba tranquilamente mientras preparaban su nueva formación. Cuando los 4 terminaron, esta nueva formación rodeó a Lee Kille perfectamente. Sin importar el ángulo, su ataque no dañaría a los suyos. Al mismo tiempo, eran capaces de cortar los movimientos de Lee Kille mientras lo mantenían dentro del alcance de sus ataques. «Ustedes siguen entendiendo cómo trabajar juntos». Lee Kille dio una sonrisa indiferente y dijo: «Desafortunadamente, sus cultivos son demasiado débiles. Si tuvieran el poder de un dios rey además de este trabajo en equipo, podría hacer lo que quisieran en el espíritu celestial. Pueden matar a cultivadores ordinarios con su fuerza, pero a mis ojos, no son muy diferentes de las hormigas». «Matar». Los 4 respondieron con un grito.
En un abrir y cerrar de ojos, parecían tener una conexión mental y atacaron al mismo tiempo desde ángulos completamente diferentes. La daga apuntó al cuello de Liquille. Red lanzó una red venenosa hecha de arena a su espalda. Escudo atacó con el poder de una montaña para destrozar la cabeza de Liquille. El arma de lanza era tan prepotente como el fuego. Desató una avalancha de empujones contra las piernas de Liquille. Ante estos ataques desde todas las direcciones, Liquille seguía tan tranquilo como siempre a pesar de estar atado por la cuerda negra. ¡Bum! El tiempo se detuvo en este espacio sellado, haciendo que la escena pareciera un cuadro. Un espectáculo increíble se desplegó ante todos. Daga acuchilló la garganta de Escudo mientras este destrozaba el cráneo de Lanza. Mientras tanto, Lanza atravesó el pecho de Red y la malla afilada de Red cortó el cuerpo de Daga. Sus ojos se abrieron de par en par con asombro. Habían calculado sus posiciones con mucho cuidado, por lo que no había posibilidad de herir a sus propios hermanos como antes. Incluso si Liquille cambiaba su posición con uno de ellos, las heridas accidentales no deberían haber ocurrido. Sin embargo, Liquille se quedó quieto esta vez. Él no cambió de posición, fue el resto de ellos. Acabaron matándose unos a otros, dando lugar a esta escena. Bang. 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 Sus cuerpos cayeron uno a uno. Fueron muertes indignas, ya que ni en sus sueños habrían imaginado que caerían a manos de sus propios hermanos. Tal y como Liquille dijo antes, ellos serían los que morirían sin querer. ¿Qué demonios es esa técnica? Mucha gente jadeó después de ver esto. Incluso un experto del nivel de maestro de secta palideció de miedo. El superior de este maestro de secta, un paragón virtuoso, explicó. Es una técnica espacial. Liquille cultiva algún tipo de técnica espacial, que le permite controlar arbitrariamente los movimientos del espacio. El paragón tenía razón. Esta vez no fue una sustitución espacial, sino desplazamiento espacial. En esa fracción de tiempo, cambió el espacio para que se mataran el uno al otro. Así de fácil, la garganta de Tortuga se movió frente al ataque de Daga, mientras el cráneo de Lanza era destrozado por el escudo. Puede hacerlo a voluntad. El maestro de la secta se alarmó. ¿No significa eso que Liquille puede teletransportar a la gente a donde quiera? El paragón reflexionó un poco antes de responder con incertidumbre. Eso depende de su cultivo. A cierto nivel, Liquille no debería ser capaz de desplazar a su enemigo a través del espacio, o tal vez el efecto se vería muy reducido. De hecho, tenía razón. Tal y como Liquille había afirmado antes, el cultivo de los generales era demasiado débil. Si fueran dioses reyes, no sería fácil para Liquille moverlos. E incluso si pudiera, sería muy limitado. Pero con su fuerza, no podrían proteger su propio espacio. Fue muy fácil para Liquille cambiar sus ubicaciones espaciales. Suspiró, ¿por qué tienen que matarse unos hermanos tan buenos? Liquille se rió. La cuerda negra que le rodeaba finalmente se aflojó y se soltó. Esta cuerda no era una amenaza para él en absoluto. Solo estaba jugando con los generales para hacerles creer que la victoria estaba cerca. Flotó en el cielo y barrió la zona. No había ninguna otra emboscada, el enemigo había agotado sus medios. ¿Intentan matarme con medios tan patéticos? ¡Qué decepción! Esperaba una trampa mucho mejor. Liquille sonrió tranquilamente mientras sacudía la cabeza antes de volver a la nave de Ruyan. Muchos se quedaron temporalmente sin palabras después de escuchar esto. De hecho, pudieron ver que la emboscada de los 5 generales fue bastante formidable. Los treantes de suero ardiente y los demonios marinos espíritu de hielo iniciaron el ataque y fueron seguidos inmediatamente por un monstruo como el Kraken. Incluso a un dios monarca le resultaría difícil evadir la muerte. Sin embargo, Liquille salió ileso mientras que todos los generales murieron lastimosamente. Feroz es demasiado aterrador, definitivamente no es más débil que el príncipe del escudo del mar o la diosa 7 marciales. Una persona se estremeció mientras veía partir el barco de la escuela devorador del mal. Tiene muchas posibilidades de convertirse en el emperador inmortal de nuestra generación. Un demonio marino mayor tuvo que admitir que Liquille era poderoso. ¿Y qué? Aunque fuera más fuerte, no puede convertirse en el emperador. Un espíritu encantador se mofó. Con Mencentian alrededor, es solo una hormiga a menos que pueda convertirse en candidato a emperador en los próximos 2 años. De lo contrario, Mencentian le aplastará hasta la muerte. Incluso aquellos a los que no les agradaba la afirmación no podían refutarla debido al consenso actual del éxito de Mencentian. Competir por la voluntad del cielo contra él era cortejar la muerte, incluso para el más grande de los genios.
Afortunadamente, el príncipe escudo de mar y la diosa siete marciales son demonios marinos, no necesitan luchar por la voluntad del cielo. Algunos demonios marinos estaban agradecidos por esto. Si no necesitaban la voluntad del cielo, significaba que no tenían que convertirse en enemigos de Mencentian. Capítulo 1314. Pabellón 7 marciales. El barco comenzó a partir con Liquill en el interior. Se sentó y cerró los ojos para relajarse. Lo que había sucedido antes no era más que un mero calentamiento para él. No, ni siquiera podía considerarse un calentamiento. Después de su entrenamiento, Liquill había dominado el control del espacio de la escritura hasta un nivel inigualable. Mientras miraba a Liquill, Zhuo Jianxi dijo: el gobernante supremo Litodidae realmente fue a por todas. Los dos comprendían la disputa entre Liquill y el gobernante supremo. La verdad era que solo se trataba de un pequeño resentimiento y no de una enemistad irreconciliable. El problema era que Liquill no le daba ningún respeto. Pero ahora, esto se convirtió en una enemistad imperdonable. Pagó un gran precio por la vida de Liquill y no se rendiría hasta que el acto estuviera hecho. A ese señor siempre le gusta pensar en sí mismo como un hombre feroz que disfruta de la caza y no se rinde hasta que su presa esté muerta. Ruyan se rió. La recompensa debió de ser exorbitante o, de lo contrario, alguien como Sima Yujian no habría venido. Es solo una hormiga más. Cuando acabe con mis asuntos, destruiré su valle real. Esa fue la única declaración que Liquill hizo sobre el gobernante supremo. Ni siquiera tenía el suficiente interés para ir a matarlo ahora mismo. Jianxi y Ruyan se miraron. El Valle Real era un linaje de dioses del mar, y sin embargo Liquill lo hacía parecer como si fuera solo una secta menor. Sin embargo, no les pareció que sus palabras fueran escandalosas. Desde que lo dijo, el Valle Real estaba condenado a extinguirse. Después de toda la conmoción, las damas pensaron que el viaje al mar de huesos volvería a ser pacífico. Por desgracia, no llegaron muy lejos antes de que un discípulo llegara con un mensaje. Un anciano del pabellón 7 marciales desea reunirse con el joven noble Li. Oh. El pabellón. Los ojos de Jianxi se volvieron serios. Ruyan sonrió en respuesta. Parece que incluso un gigante como el pabellón no puede quedarse quieto. Independientemente de su propósito para venir hoy, demuestra que has entrado en su vista. El pabellón era el gigante más poderoso del mar del demonio dragón. Se encontraba en la cúspide de todos los demonios marinos, un lugar lleno de maestros. Una vez produjo 3 dioses marinos invencibles. Había una frase en el mar del demonio dragón. Si la concha rugiente podía ordenar a todos los demonios marinos del mundo, entonces el pabellón 7 marciales podía reinar en el mar del demonio dragón. Alguien en espíritu celestial especuló una vez que el pabellón insondable no era más débil que cualquier linaje con 3 emperadores inmortales. Déjalo entrar. Liquill agitó suavemente su manga con una sonrisa. Un momento después, un anciano fue conducido al interior por el discípulo. Llevaba una túnica gris y un sombrero con velo. Su energía sanguínea estaba oculta, fiel a su apariencia discreta. Vio al trío y se inclinó. Soy el tercer anciano del pabellón 7 marciales. Encantado de conocerle, joven noble Li, profesor Zhuo y profesor Liu. Gracias por visitarnos a pesar del largo viaje. Ruyan, como anfitrión, respondió elegantemente con una sonrisa encantadora. Tanto el pabellón como las 3 escuelas eran gigantes, por lo que ya se habían enfrentado antes. Como director, las chicas reconocieron naturalmente a este anciano. El anciano no perdió el tiempo después de los saludos. Sacó una caja de madera con ambas manos y se la entregó a Liquill. Joven noble Li, este es nuestro primer encuentro. Aquí tienes una muestra de buena voluntad de nuestro pabellón, por favor, acéptala. Liquill lo colocó casualmente sobre la mesa antes de abrirlo. Una luz azul salió disparada. Era muy pura, sin el más mínimo defecto, como si hubiera muchas estrellas almacenadas en su interior. La caja estaba llena de gemas. Cada una de ellas era azul, como si cada una almacenara un océano. Corazón del mar. Parece que tu pabellón está siendo muy cordial esta vez. Ruyan se rió después de ver el contenido de su interior. Un corazón del mar era una gema extremadamente rara en el espíritu del cielo. Eran preciosas y podían utilizarse como jades refinados. Cada una podía intercambiarse por una gran cantidad de jades. Una caja llena de estas gemas era una muestra muy extravagante. Cualquier otra persona estaría bastante impresionada, pero no Liquill. No le dio a las gemas una segunda mirada antes de mirar al tercer anciano con una sonrisa. Parece que tu pabellón tiene algo que pedirme. Permítame especular. Si no me equivoco, quieres invitarme a reponer la vida de tu ancestro. Liquill sonrió después de afirmar esta conclusión.
¿Cómo lo supiste, joven noble? El tercer anciano se quedó sorprendido después de escuchar esto. Si esto no fuera un asunto discutido solo por los escalones más altos del pabellón, habría pensado que algunos discípulos lo habían filtrado. Solo es una suposición. Li Qiye explicó tranquilamente. Su pabellón no sería tan entusiasta a menos que necesitara mi ayuda. A tu secta no le faltan tesoros ni leyes de mérito, así que eso está fuera de toda duda. En cuanto a reclutarme, esta probabilidad tampoco es alta. No te faltan talentos. Además, he masacrado a miles de millones de demonios marinos, así que reclutarme sería perjudicial para la reputación del pabellón. Concluyó. En última instancia, lo único que tengo que es digno de la atención de tu pabellón es mi alquimia suprema. He repuesto la vida del árbol del pavo real, así que tu pabellón también está tentado. ¡Increíble! El anciano alabó. Tu mente es muy meticulosa, digna de admiración. Inclinó la cabeza. No había necesidad de ocultar nada después de todo lo que se había dicho, así que continuó. Es tal y como has dicho, nuestro pabellón quiere invitarte a realizar tu alquimia sin igual para prolongar la vida de nuestro antepasado. En cuanto al pago, solo tienes que decirlo, todo es negociable. Ruyan y Jianxi no intervinieron. Sabían que Li Qiye era capaz de realizar esta tarea, pero no lo haría tan fácilmente. Li Qiye negó suavemente con la cabeza. No estoy interesado. No quiero reponer la vida de nadie en este momento. Incluso si alguien está dispuesto a pagar generosamente, todavía no lo haré. El anciano añadió rápidamente. Pero joven noble, lo has hecho por el árbol del pavo real. Li Qiye se rió en respuesta. No lo he hecho por el pago o porque le deba algo al árbol, lo he hecho porque ha estado protegiendo a la raza humana. Solo eso es suficiente. El anciano prosiguió afanosamente. Todo está sobre la mesa si puedes renovar la vida de nuestro ancestro. Li Qiye respondió con una sonrisa. No necesito nada. No me faltan tesoros ni riquezas. Siendo así, ¿por qué debería realizar algo tan exigente como la reposición de vida? Es un asunto que desafía al cielo. Aunque no me importa la opinión de los cielos villanos, tu pago no merece mi tiempo. Joven noble, deberías reconsiderarlo. El anciano no se rindió. Le entregó a Li Qiye una lista y dijo. Mientras estés dispuesto a intentarlo, no importa si tienes éxito o no, te pagaremos bien. Si tienes éxito, podemos dejarte elegir un arma del dios del mar y ley de mérito. Las dos chicas se emocionaron después de escuchar esto. Estos artículos eran muy valiosos, incluso para el linaje de un dios del mar. El pabellón tenía 3 dioses del mar, por lo que poseían más que unas pocas armas y leyes de mérito. Sin embargo, estos objetos seguían siendo artefactos preciados para su linaje. Ninguna de estas grandes potencias utilizaría jamás artículos de este nivel para el comercio a menos que no hubiera otra opción. ¿Quién puso al hijo pródigo al mando? Ahora eso es más interesante. Li Qiye sonrió después de que el anciano revelara sus cartas. Entre tus ancestros, pocos son dignos de tu linaje ofreciendo tanto a cambio de la reposición de vida. Los antepasados eran ciertamente valiosos, pero no al nivel de intercambiar armas ancestrales y leyes de mérito por sus vidas. El anciano se apresuró a decir. Mientras el joven noble Li esté dispuesto, todo es negociable. 1. Esta línea me pareció un poco incómoda la primera vez que la leí. Parece que está tratando de detener el curso de la conversación, por lo que repitió la misma línea de nuevo. Eso tendría sentido. En realidad, solo hay una persona que es digna de este alto precio. Li Qiye sonrió y continuó. La persona cuya vida estás tratando de prolongar debe ser el viejo sagrado, ¿correcto? ¿Cómo sabes eso? La expresión del tercer anciano cambió drásticamente mientras retrocedía. Li Qiye sonrió en respuesta. Solo lo calculé con mis dedos, eso es todo. Aparte del anciano al que todos llaman el ancestro sagrado, nadie más vale el arma y la ley de mérito de un dios del mar. Hacerlo por cualquier otro sería un desperdicio, una forma de falta de respeto hacia los antepasados. Sí, la única excepción es el ancestro santificado. 2. Una nota sobre su nombre. Es ancestro 7 sagrado, pero omito el 7 para facilitar la lectura. Capítulo 1315. Ancestro sagrado. Tu ancestro sagrado sigue vivo. Ruyan y Jianxi también estaban asombrados. El anciano se rió torpemente. Sabía que no podía ocultarlo más, así que dijo. Su venerable sigue vivo, pero no está interactuando con el resto del mundo. No había duda de que su ancestro santificado había sido sellado todo este tiempo para permitirle vivir hasta ahora. Li Qiye sonrió débilmente y dijo. No vivirá mucho más tiempo a pesar de estar sellado.
2 dioses del mar le han ayudado en este proceso, pero al final, uno no puede escapar de la muerte. El anciano suspiró ante este comentario. Por desagradable que fuera, era la verdad. Jianxi se quedó sorprendido. He oído a mis mayores hablar del ancestro sagrado antes. Fue el protector Dao de 2 generaciones de dioses del mar. El ancestro sagrado era la existencia más poderosa y antigua del pabellón 7 marciales. Incluso en todo el mundo del espíritu celestial, seguía siendo uno de los personajes más supremos. Cuando se trataba del pabellón, muchos conocían los 7 grandes estilos, las técnicas más fuertes del pabellón. Creían que nadie conocía los 7, pero eso estaba muy lejos de la realidad. Los 3 dioses del mar conocían los 7 estilos. La razón por la que su principal sucesora, la diosa de los 7 mares, era tan famosa era porque también conocía los 7 estilos. Se rumorea que ella era la única que podía reclamar este honor en el pabellón en este momento. La verdad era que había otra persona fuera de la diosa, y era mucho más poderosa y aterradora en comparación con ella. Era el ancestro sagrado. He oído que tu antepasado desafió una vez a un emperador inmortal con sus 7 estilos. Ruyan sintió curiosidad. Li Qiye encontró el tema divertido, así que respondió antes de que el anciano pudiera hacerlo. Eso hizo. Después de entender los 7 estilos, se creyó invencible y desafió al emperador inmortal Yan Shi. En ese momento, el joven emperador no tenía todavía la voluntad del cielo, pero aún así terminó con la derrota del ancestro. A pesar de haber perdido, todavía podía mantener la cabeza alta. Siendo solo varios cientos de años mayor que el emperador, aún no había alcanzado su cima. 1. Yan Shi significa edad de oro, un título bastante grande. Se convirtió en un insondable emperador inmortal y eligió el título de Yan Shi porque bajo su reinado, los 9 mundos entraron en la edad dorada de la paz. En la mente de los espíritus encantadores, sus logros eran increíbles. Era alguien comparable a su primer emperador, el emperador inmortal Wu Chun. Por desgracia, la derrota tuvo un efecto profundo y negativo en él. Le hizo perder la oportunidad de convertirse en un dios del mar, de lo contrario se habría convertido en uno. Sin embargo, todavía puede estar orgulloso de su logro de proteger personalmente a 2 futuros dioses del mar. Él mismo alcanzó la cima y fue considerado una existencia capaz de combatir con los emperadores inmortales. Los detallados versos de Li Qiye dejaron al anciano sorprendido. Esto era algo que ocurrió en un pasado lejano, por lo que pocos sabían la verdad. Por supuesto, se sentía muy orgulloso al escuchar los relatos de su ancestro santificado. Bueno, aún le faltaba un poco para poder combatir con los emperadores inmortales. Li Qiye notó el comportamiento orgulloso del anciano y se burló de él. El ardiente orgullo del anciano se extinguió de repente por esta ocurrencia. Le hizo sentirse bastante avergonzado. A pesar del comentario de Li Qiye, Ruyan y Jianxi se maravillaron igualmente. Los logros del ancestro sagrado eran incomparables. Pocos podían ser su rival. Por supuesto, desde otra perspectiva, esto mostraba lo invencible que era el emperador inmortal Yan Shi. Incluso el ancestro que había dominado los 7 estilos no pudo detener al joven emperador. Esta era precisamente la razón por la que después de su generación, los espíritus encantadores siempre trataban de encontrar excelentes líneas de sangre humanas. Todos querían preparar otra existencia tan capaz como el emperador inmortal Yan Shi. El anciano respiró profundamente y se inclinó seriamente hacia Li Qiye para decir: si el joven noble es consciente de esto, no hay necesidad de ocultarlo por más tiempo. Sí, es nuestro ancestro sagrado quien necesita la renovación de vida. Li Qiye le miró en respuesta. Entonces, ¿tu ancestro desea volver a la vida? Si se queda en su ataúd bajo tierra, no debería ser un problema vivir durante otras 2 generaciones. El repentino deseo de renovar la vida solo puede significar que quiere salir. Jianxi entendió por qué el pabellón quería hacer esto de inmediato. Habló. Tu ancestro sagrado debe querer proteger a la diosa de los 7 mares para que tu pabellón pueda tener a su cuarto dios del mar. Ruyan se rió. En la actualidad, los candidatos más prometedores para convertirse en dios del mar son el príncipe del mar y la diosa de los 7 mares. La diosa está versada en los 7 estilos, así que es una gran ventaja. Sin embargo, también he oído que el físico del vacío del príncipe alcanzará la gran finalización dentro de 10 años, así que debe estar sintiendo la presión. El anciano sonrió irónicamente y no hizo ningún comentario. Como profesor, las chicas eran capaces de entender muchas cosas con una sola mirada. Ambos puestos, el de emperador inmortal y el de dios del mar, están pensados para que los jóvenes compitan, así que debe ser cosa suya. Tu ancestro sagrado no haría algo como eliminar a los competidores de su discípula.
Ruyan añadió. Tampoco es fácil meterse con la concha rugiente. He oído que todavía tienen un supervisor vivo. Si la diosa quiere el puesto, podrían ser ellos los que la emboscaran en su lugar. Sin embargo, me sigue sorprendiendo que tu ancestro esté vivo. Li Qiye miró al anciano y dijo. La concha es fuerte, pero no al nivel de que tu pabellón deba ser tan cauteloso. El que te preocupa tiene que ser Men Zentian. Ruyan y Jianxi se estremecieron después de escuchar esto. Si Men Zentian se convirtiera en el emperador inmortal antes de tiempo y eligiera entre la diosa y el príncipe y luego les ayudara a convertirse en un dios del mar, resultaría una combinación imparable. Sería un dúo capaz de arrasar en el espíritu del cielo y los 9 mundos. Ningún otro gobernante supremo sería capaz de detenerlos. Las dos chicas comprendieron por fin por qué el pabellón estaba dispuesto a intercambiar las armas del dios del mar y las leyes de mérito para renovar la vida de su antepasado. Deben asegurarse de que la diosa de los 7 mares se convierta en la ganadora de esta competición. Para ello, su antepasado más fuerte debe salir y proteger personalmente a la diosa. El anciano respiró profundamente y dijo solemnemente. Si el joven noble Li está dispuesto a ayudarnos, puede escoger 2 artículos de nuestro pabellón después de que el asunto haya terminado. Parece que estás añadiendo más a la mesa. Li Qiye se rió en respuesta. El anciano no tenía otra opción. Estos 3 descubrieron la esencia de este asunto demasiado rápido. Sin duda, esta vez necesitaban la ayuda de Li Qiye. Era mejor para ellos nombrar decisivamente el precio delante de él. Los otros ancestros del pabellón le habían dicho que, a menos que se cruzara la línea de fondo, estaban dispuestos a aceptar todas las condiciones de Li Qiye. El anciano le miró seriamente. Joven noble Li, ¿qué piensas ahora? Nuestro pabellón desea sinceramente trabajar con usted. Si todavía piensas que estas condiciones no son adecuadas, puedes exponer tus propias demandas. El anciano adoptó una postura lastimera, dejando que Li Qiye hiciera lo que quisiera. Esto quería decir que Li Qiye podía poner el precio que quisiera. Era el pabellón mostrando su sinceridad en este trato para que Li Qiye lo viera. Lo mismo que antes, no estoy interesado. Li Qiye no se inmutó y se negó con una sonrisa. Esta actitud de Li Qiye era todo un dolor de cabeza para el anciano. Cualquier otra persona ya habría accedido a unas condiciones tan favorables, pero Li Qiye era completamente indiferente. El anciano se recompuso una vez más y continuó. Joven noble Li, puedes coger cualquier tesoro de nuestro pabellón siempre que la renovación de vida sea exitosa. Además, el ancestro sagrado será tu protector Dao y tu escudo cuando te conviertas en emperador inmortal. Las 2 chicas se emocionaron esta vez. El trono inmortal era una tentación incomparable a la que nadie podía resistirse. Afirmar que protegería a un humano por el trono era una declaración audaz y aparentemente descarada. Sin embargo, para el ancestro sagrado era diferente. Ya había protegido a 2 dioses del mar, así que su fuerza estaba fuera de toda duda. Además, tenía experiencia en esta tarea. Con su protección, siempre que el genio fuera lo suficientemente fuerte, la posibilidad de que se convirtiera en emperador inmortal era bastante alta. Li Qiye solo se rió ante esta nueva condición. Jianxi, por su parte, hizo una sugerencia. Anciano, ¿podrías hacer que tu diosa de los 7 mares siga al joven noble? Sería una alianza formidable. Ruyan intervino con una sonrisa. No es mala idea, casar a la diosa con el joven noble. El descendiente de un emperador inmortal y una diosa del mar tendrá un talento inigualable. Además, se volverán familia, por lo que sería normal que el joven noble renovara la vida de su antepasado. El anciano no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo para meditar esta idea. Realmente no era una mala propuesta en absoluto. Una unión entre un emperador inmortal y una diosa del mar era perfecta. Y lo que es más importante, Li Qiye tenía una línea de sangre imperial. Si se convertía en un emperador inmortal, esta línea de sangre sería aún más preciosa. Su descendencia traería una edad dorada al pabellón, y la línea de sangre de sus descendientes sufriría una evolución sin precedentes. Capítulo 1316. La transacción. El anciano se volvió indeciso bajo la incitación de las 2 chicas. Miró a Li Qiye varias veces mientras reflexionaba. Finalmente, habló. Profesor, no tengo autoridad para tomar una decisión respecto a su propuesta, pero puedo hablar con los ancestros sobre ello una vez que regrese. De hecho, esta sugerencia había dejado su corazón latiendo rápidamente. A juzgar por la actuación de Li Qiye, realmente tenía la actitud para convertirse en un emperador inmortal. Sin embargo, el prestigio actual de Men Zentian era demasiado fuerte.
Sin embargo, si su ancestro sagrado se convirtiera en el protector Dao de Li Qiye y le ayudara a sobrevivir a las partes difíciles, realmente tendría una oportunidad de competir contra Meng Zentian. La fuerza de Meng Zentian era innegable, pero no era como si la generación más joven no pudiera superarle. Lo que les faltaba era tiempo. Si un verdadero gobernante supremo estuviera dispuesto a detener a Meng Zentian para ganar tiempo para los jóvenes, entonces la voluntad del cielo podría tener un maestro diferente. Además, el matrimonio entre un emperador inmortal y una diosa del mar era demasiado prometedor como para dejarlo de lado. La verdad era que el pabellón había pensado en trabajar junto a Meng Zentian también. El problema era que era demasiado poderoso. El responsable de la alianza y de la situación general sería Meng Zentian, no el pabellón. En ese momento, existía la posibilidad de que regalaran una novia y, además, perdieran un ejército. Li Qiye se rió al notar que el anciano estaba tentado. Sacudió la cabeza en respuesta. No escuches sus tonterías. Si realmente quieres renovar la vida de vuestro ancestro, puedo mostrarte el camino. El anciano se apresuró a hacer una reverencia. Joven noble, ilumíneme. Li Qiye habló con una sonrisa de satisfacción. Puedo renovar su vida e incluso garantizar el éxito. Mi demanda tampoco es escandalosa, solo quiero una cosa de su pabellón. ¿Puedo preguntar qué quiere? El anciano se alegró de ver el interés de Li Qiye. Por fin había aparecido una oportunidad. No le importaba lo que Li Qiye quisiera, mientras estuviera dispuesto a participar. Una gruesa sonrisa apareció mientras Li Qiye respondía. Los 7 estilos. ¿Los 7 estilos? El anciano se tambaleó con una expresión de sorpresa después de escuchar esto. Ruyan y Jianxi sonrieron irónicamente también. ¿No era una demanda escandalosa? ¿Podría haber una exigencia mayor en este mundo? Los 7 estilos eran la base del pabellón. Se rumoreaba que el pabellón se había creado gracias a los 7 estilos. Había demasiadas leyendas sobre esta técnica en particular. Algunos decían que era el estilo marcial más poderoso de los 9 mundos. Era extremadamente trascendental, y sin igual. Llamarla la mejor técnica en los 9 mundos desde el comienzo de los tiempos podría ser una exageración, pero mucha gente, incluyendo emperadores inmortales, pensaba que estos estilos eran más poderosos y temibles que las leyes secretas de la voluntad del cielo si los usuarios no cargaban con la voluntad del cielo. Era mucho más valioso que las leyes secretas y las leyes físicas. Había otras leyes secretas y leyes físicas, pero los 7 estilos eran únicos. Había informes de que los 7 estilos podrían originarse de una de las 9 escrituras celestiales, la escritura del Dao. Por desgracia, nadie en el mundo podía verificar esta afirmación. Sin embargo, el prestigio de los 7 estilos había sido intocable todo el tiempo. Incluso una existencia como el emperador inmortal Yan Shi tuvo que admitir que no tenía parangón después de experimentarlo personalmente. Joven noble, debe estar jugando conmigo. El anciano finalmente recuperó la cordura. Tosió y sacudió suavemente la cabeza. Seré sincero, todo está en discusión excepto los 7 estilos. El anciano lo dijo con firmeza. De hecho, si llegara un día en que el pabellón no tuviera otra opción, estarían dispuestos a perder o intercambiar cualquier cosa fuera de los 7 estilos. Li Qiye respondió sonriendo. No quiero nada más de tu pabellón además de los 7 estilos. ¿No puedes cambiar de opinión? ¿Quizá unas cuantas armas del dios del mar o leyes de mérito? Mientras esté dentro de lo razonable, podemos hablarlo. El tercer anciano lo intentó una vez más. Si esta renovación de vida tenía éxito, había una alta probabilidad de que pudieran tener otro dios del mar. Por lo tanto, cambiar 2 o 3 armas y algunas leyes de mérito por un dios del mar era un gran trato. Francamente, no me interesan. Lo que quiero son los 7 estilos. Tu pabellón debería saberlo mejor que nadie, si pudieras hacerlo tú mismo, no estarías pidiendo ayuda a un extraño. ¿Cuánto tiempo más puede sobrevivir tu sagrado ancestro? Ha estado viviendo desde la generación del emperador inmortal Yan Shi y ha surgido 2 veces desde entonces por sus jóvenes dioses del mar. Aunque estos dioses del mar ayudaron personalmente a sellarlo de nuevo y no escatimaron en prolongar su vida, ha pasado demasiado tiempo. No será capaz de soportar los años implacables durante mucho tiempo. Li Qiye hizo una pequeña pausa antes de continuar. Piénsalo, tu antepasado ha utilizado innumerables píldoras de longevidad, medicinas y hierbas inmortales. Se puede decir que ha probado prácticamente todos los métodos de renovación de vida. Desde la perspectiva de la alquimia, es sencillamente imposible prolongar más la vida de tu ancestro, y mucho menos ayudarle a aparecer para proteger a otra persona.
Li Qiye se rió en este punto, sabiendo que tenía la ventaja. Pero joven noble, parece estar muy confiado. El anciano pensó cuidadosamente antes de responderle a Li Qiye. Li Qiye tenía razón sobre las circunstancias, según lo poco que había oído antes. Aunque no sabía cuántas panaceas había utilizado su antepasado, estaba seguro de que el pabellón le había dado todo lo posible en el pasado. Li Qiye sonrió y dijo: sí, tengo un método para una renovación de vida exitosa para que pueda convertirse felizmente en el protector Dao de la diosa. Pero básicamente, solo quiero los 7 estilos. El anciano no respondió porque se trataba de una demanda imposible. Debes comprender que, dadas las circunstancias de tu antepasado, renovar su vida no sería más fácil que hacerlo para el árbol del pavo real. Para una renovación de vida de esta magnitud, ¿crees sinceramente que unas pocas armas y leyes de mérito pueden convencerme? Tengo tesoros verdaderos, emperador inmortal, y leyes secretas de la voluntad del cielo, así que ninguno de los objetos de tu pabellón me interesa fuera de los 7 estilos. Bueno, independientemente de la situación, no podemos intercambiar nuestros 7 estilos. El anciano negó con la cabeza. Si ese es el caso, entonces solo puedo decir que esto es bastante lamentable. Li Qiye agitó su manga y dijo: el problema no está en mi lado, sino en el tuyo. Continuó con una sonrisa. Si me niego a salvar a tu antepasado, puedes decir que soy cruel y sin sentimientos. Es una afirmación razonable. Sin embargo, la verdad es que he aceptado, es tu parte la que no acepta. Por lo tanto, no puedes culparme de lo que ocurra, ahora es tu problema. El anciano se encontró en un callejón sin salida y no supo qué decir. Puedes reconsiderarlo, todavía tengo algo de tiempo. Sin embargo, no me hagas esperar, al final dejaré el espíritu celestial. Li Qiye sonrió. El impotente tercer anciano tuvo que despedirse de Li Qiye. Volveré y discutiré tu demanda con los ancestros. Con eso, se fue de mala gana. No había nada más que negociar, ya que los 7 estilos no estaban en absoluto a la venta. Después de irse, Li Qiye miró a las 2 chicas y dijo: ¿qué gran plan han tenido antes? Jianxi sonrió torpemente con la cabeza baja como una joven esposa. Ruyan, en cambio, seguía muy juguetona. Es mutuamente beneficioso. Si la diosa marcial puede ascender y tú te conviertes en el emperador inmortal, su matrimonio los haría una pareja perfecta. Se envalentonó aún más y sonrió con encanto. Joven noble, has sido aliado de nuestras 3 escuelas durante generaciones. Si te conviertes en emperador con una diosa del mar como reina imperial, nuestras escuelas también podrán disfrutar de tu gloria, ¿verdad? Li Qiye se rió después de escuchar esto. No le importaba su intento en absoluto. Por supuesto, tenían sus propias opiniones sobre intentar emparejar a Li Qiye con la diosa de los 7 mares. Jianxi finalmente levantó la cabeza y preguntó: joven noble, ¿realmente quieres reponer la vida del ancestro sagrado? Oh. Parece que las 2 piensan muy bien de la diosa de los 7 mares. ¿Realmente quieren verla ascender? Li Qiye movió los ojos y sonrió. Solo quiero ayudarle a casarse con una diosa del mar. Ruyan le devolvió el guiño con una sonrisa encantadora. Ya conocimos al príncipe del escudo del mar y a la diosa de los 7 mares. A diferencia de Ruyan, que era bastante astuta, Jianxi fue franca y sincera. Prefiero que la diosa de los 7 mares sea la vencedora. No tenemos una visión optimista sobre el príncipe del escudo del mar, al menos con respecto al espíritu celestial y a nuestras escuelas de imperfección del vacío. Capítulo 1317. La segunda provocación del gobernante supremo Litodidae. Jianxi dijo de manera seria: no tenemos buena opinión del príncipe no por su talento, sino por su ambición de expansión. Sus gentiles ojos miraron a Li Qiye mientras revelaba sus pensamientos. Los dioses del mar y los emperadores inmortales son diferentes. Aunque un emperador venga del espíritu celestial, no necesariamente se quedará aquí, pero un dios del mar siempre volverá. Los dioses del mar subirán y bajarán aquí. La ambición de un emperador son todos los 9 mundos, mientras que la de un dios del mar se limita al espíritu celestial. Los otros lugares, para ellos, son solo visitas fugaces. Si el príncipe se convirtiera en el próximo dios del mar, su impacto sería mucho mayor que el de la diosa de los 7 mares. Muchos espíritus encantadores preferirían verla ganar. Para ser sinceros, tenemos una buena relación personal con la diosa de los 7 mares. Ruyan se rió y le guiñó el ojo a Li Qiye como una seductora tentadora. Su encanto se hundió directamente en el corazón mientras sonreía. Tanto por razones personales como de negocios, queremos ver a una diosa del mar en el futuro. Después de escuchar esto, Li Qiye sonrió en respuesta.
Es tan joven y a la vez tan versada en los 7 estilos, lo que significa que sus posibilidades de éxito son bastante altas. Sin embargo, eso es asunto de ella y del pabellón, no tiene nada que ver conmigo. Solo tienen que darme los 7 estilos y yo repondré la vida del ancestro sagrados. Jianxi suspiró emocionado. Los 7 estilos. Sabía que ese intercambio era sencillamente imposible. El pabellón nunca intercambiaría los 7 estilos con nadie. He oído que los 7 estilos provienen realmente de la escritura del Dao. Ruyan sintió mucha curiosidad y sonrió. Joven noble, ¿qué opina? Seductora, no intentes sonsacármelo. Li Qiye sonrió y luego la fulminó con la mirada. No tengo opinión sobre este asunto. Pero realmente quieres los 7 estilos. Realmente pensé que estabas tratando de recoger partes de la escritura del Dao. Ruyan no tenía miedo de Li Qiye. ¿La escritura del Dao, eh? Li Qiye respondió con gran diversión. Muchas cosas no son solo leyendas, pero sí, los 7 estilos son realmente muy tentadores. Ruyan preguntó suavemente. ¿Debes tener los 7 estilos? Pequeña, te equivocas. Si estuviera decidido a conseguirlos, estarían en mis manos ahora mismo. Para mí, solo es un poco interesante, no hasta el punto de que deba tenerlo. Las dos chicas no hicieron más comentarios. Comprendieron que los 7 estilos siempre habían sido un objeto muy codiciado durante millones de años. A la gente se le hacía la boca agua cuando pensaba en ello. Después de que Li Qiye matara a los 5 generales, muchos pensaron que el gobernante supremo Lito Didai lo evitaría. Después de todo, Li Qiye estaba en el punto de mira además de ser un genio muy feroz que siempre estaba listo para masacrar a todo un clan o secta. Sin embargo, el gobernante supremo inesperadamente no evitó a Li Qiye en absoluto. Por el contrario, celebró un banquete público mientras mantenía un comportamiento brillante. Invitó a muchos expertos y jóvenes genios a esta fiesta. Además, se celebró en el acantilado de la guerra, no muy lejos del mar de huesos, para recordar y celebrar la gloria y los elogios de los ancestros después de venir aquí. El gobernante supremo dio esta razón para la celebración. Esta fiesta pública dejó a todos con diferentes interpretaciones y opiniones. Alguien que lo entendía explicó. Li Qiye es un monstruo, pero lo mismo ocurre con el gobernante supremo. Él ve a Li Qiye como una presa y no se rendirá hasta que la caza termine. A este gobernante supremo le gustan los retos y una cierta cantidad de riesgo en su conquista. Se regodea en el éxito después de hacer un trofeo de sus víctimas. En los últimos años, ha matado a muchos personajes más fuertes que Li Qiye, y ahora, la cabeza de Li Qiye es su nuevo objetivo. Aunque tenga que tirar todo, no se rendirá. Después de escuchar esta noticia, un maestro de secta dijo lentamente. El acantilado de la guerra está muy cerca del mar de huesos. Creo que el grupo de Li Qiye tiene que atravesarlo primero. ¿Realmente ha elegido el acantilado de la guerra como lugar para el banquete solo por recuerdo y para honrar a los ancestros? Creo que está tratando de atraer a Li Qiye. Un demonio marino estaba seguro. La gente siempre dice que este gobernante supremo es un gran desviado. Si pudiera cortar la cabeza de Li Qiye delante de todo el mundo, podría ser lo más placentero de su vida. Sería uno de sus mayores logros, sin duda. Es bastante valiente, pero ¿tiene la fuerza para matar a Li Qiye? Además, Li Qiye podría ni siquiera ir al acantilado de la guerra. Algunos estaban llenos de curiosidad. Por supuesto, algunos también se sentían angustiados, como los que fueron invitados por el gobernante supremo a esta celebración. Algunos de ellos no querían meterse en este tipo de problemas. A sus ojos, tanto Li Qiye como el gobernante supremo eran demasiado despiadados, no querían participar en esto. Sin embargo, si no aceptaban la invitación, el gobernante supremo podría guardarles rencor. Una vez que estuvieran allí, sería bueno que el gobernante supremo pudiera matar a Li Qiye. Sin embargo, si no pudiera y Li Qiye masacrara a todos los presentes por la ira, sería un destino bastante miserable para ellos. ¿Quién sabe quién ganará? La descarada provocación hizo que la gente oliera de repente el hedor de la sangre. El gobernante supremo es alguien que nunca se comporta con rectitud. No tiene escrúpulos sobre los métodos que usa. No es un experto ordinario ni un genio. Esas personas exigen un rostro y su conducta gira en torno a él, pero el gobernante supremo no. Seguro que tiene formas de matar a Li Qiye aunque sea más débil. Nunca ha fallado antes, así que debe tener algo bajo la manga antes de decidirse a hacer un movimiento tan grandioso. Un rey celestial de la raza de los demonios marinos analizó la situación. ¡Qué hombre tan despiadado! Algunos sintieron realmente admiración por él.
Era de conocimiento público que era improbable que el gobernante supremo se convirtiera en el próximo dios del mar. Sus carencias eran muy evidentes en comparación con el príncipe del mar y la diosa de los 7 mares. Por supuesto, tampoco tenía la ambición de convertirse en el próximo dios del mar. Disfrutaba aún más de la sensación de la caza y de la emoción de matar. Debido a esto, tenía una mala reputación por ser un desviado en el mar del demonio dragón. Li Qiye también recibió esta noticia. Ruyan se lo dijo a Li Qiye inmediatamente después de oírlo. Ese gobernante supremo Litodidae está celebrando un banquete en el acantilado de la guerra. Un hombre muy valiente. Li Qiye sonrió. ¿Todavía se atreve a mostrar su cara en esta situación? ¡Qué valor excepcional! Puede que te declare la guerra, joven noble. Jianxi frunció ligeramente el ceño. Debe haber preparado más trampas en el acantilado de la guerra y está esperando a que saltes. No es posible, él está seguro. Ruyan se rió. Sabe que no tiene ninguna posibilidad de convertirse en un dios del mar, así que está utilizando estos trucos para aumentar su propio prestigio. En lugar de llamarlo pervertido, es más apropiado decir que tiene un complejo de inferioridad. Si fuera un personaje verdaderamente feroz, desafiaría al grupo del príncipe del escudo del mar y se forzaría sin piedad a convertirse en un dios del mar. Por desgracia, ni siquiera tiene el valor de enfrentarse al reto de frente. ¿Cómo puede la gente pensar que es despiadado? Sabiendo que es imposible y aún así eligiendo hacerlo, eso es la verdadera crueldad con uno mismo. ¡Qué elocuencia! Li Qiye se rió de inmediato. Alcanzar el trono y convertirse en un dios del mar requiere, en efecto, valor y crueldad. Hacer lo imposible, esto siempre ha sido una fuerza impulsora para los cultivadores a lo largo de su interminable camino. Estoy encantado de escuchar tus elogios. Ella dio una sonrisa encantadora que hizo desde su corazón. ¿Irás, joven noble? Jianxi era mucho más digna y elegante en comparación con la demonia. Por supuesto, ¿por qué no lo haría? Li Qiye respondió alegremente. Es alguien que está seguro de la victoria, el tipo que más me gusta aplastar. Pisotearé su confianza y haré que se ahogue en la desesperación antes de enviarlo a su miserable final, un descenso de la alegría a la nada. Joven noble, tú eres el verdadero pervertido aquí. Ruyan lanzó una mirada seductora capaz de robar almas. Li Qiye rió y ordenó. Ve, al acantilado de la guerra. El barco de la escuela del devorador del mal se dirigió directamente al acantilado. Esto no pasó desapercibido. La multitud sabía que esto era el preludio de la obra. 2 monstruos. Uno que no se deja intimidar por el peligro mientras que el otro debe tener una cacería exitosa. Comentó un demonio del mar. Este será un espectáculo espléndido. El resultado es incierto, así que sin duda será emocionante. No me lo perderé por nada del mundo. Algunos siguieron al barco, ansiosos por ver la diversión. Capítulo 1318. Dios celestial del Dao rápido. El acantilado de la guerra estaba relativamente cerca del mar de huesos. Unas olas feroces golpeaban el acantilado de forma implacable. Los acantilados emergían uno tras otro del mar. Cada uno de ellos tenía diferentes grietas y diversos daños. Algunos habían sido cortados en dos, mientras que otros estaban destrozados, y otros habían sido atravesados por completo, mientras que otros habían sido abiertos a palanca. Hoy, el agua fría del mar no daba tregua a estos acantilados, como si recordaran la terrorífica guerra del pasado. Se rumorea que este lugar solía ser una montaña completa con una vegetación exuberante. Aunque no se consideraba un continente, era el hogar de muchos cultivadores. Sin embargo, se produjo una guerra que asoló esta tierra. Los restos de esta feroz batalla hicieron que esta tierra fuera inhabitable. El protagonista de esta guerra de entonces fue el progenitor del Valle Real, el dios del mar Litodidae. Después de esos días de guerra, logró establecer su posición inamovible. Al principio de su generación, el tridente aceptó al soberano tiburón de sangre. Más tarde, lo abandonó por razones desconocidas y aceptó a Litodidae en su lugar. Debido a esto, se escribió un nuevo capítulo para esta existencia. Por supuesto, ser aceptado por el tridente no significaba convertirse en un dios del mar de inmediato. El usuario debía entrenar y experimentar tribulaciones. Solo cuando estuvieran realmente en la cima y fueran capaces de utilizar las leyes de los dioses del mar, serían considerados una verdadera deidad. Antes de comprender las leyes del mar, uno no era considerado un dios del mar ni siquiera con el tridente. En el mejor de los casos, solo eran candidatos. De hecho, estos candidatos habían sido sustituidos a la fuerza muchas veces. Así fue como surgió el segundo dios del mar del pabellón de los 7 marciales.
Las historias contaban que, al principio, el tridente no aceptó a este sucesor particular del pabellón. Sin embargo, el pabellón era demasiado desafiante para el cielo y alimentó a un sucesor con poderoso poder. Utilizó medios supremos para suprimir el tridente mientras mataba al candidato actual. Este candidato también era formidable, especialmente cuando tenía el control del tridente. Por desgracia, todavía no era un dios del mar en ese momento y no podía ejercer el verdadero poder del tridente sin las leyes que lo acompañan. Al final, el pabellón pudo someter al tridente y matar al candidato actual. Al mismo tiempo, su sucesor creó un gran Dao supremo con su impulso inigualable y su línea de sangre pura. Finalmente, fue aceptado por el tridente y procedió a dominar las leyes del dios del mar para convertirse en un dios del mar invencible. Este fue el famoso dios del mar azul profundo, el segundo del pabellón de los 7 marciales. Volviendo a las historias de Litodidae, fue aceptado por el tridente a una edad temprana para convertirse en candidato. Sin embargo, muchos demonios del mar le desafiaron. Después de todo, tenía un origen humilde. Incluso podría decirse que el hecho de ser aceptado por el tridente fue un asunto confuso y que sacudió la tierra. Solo hay que pensar en ello, ¿cómo podría un candidato así ser aceptado por el mundo del espíritu celestial? Esto era doblemente cierto para linajes como el pabellón y la caracola. Ellos especialmente no aceptaron su posición. En ese momento, estos linajes de dioses del mar querían robar su posición. Algunos incluso pensaron en suprimir el tridente y luego matarlo. Finalmente, la animosidad entre los dos bandos estalló. La caracola rugiente ordenó formalmente a los demonios del mar de este mundo que lucharan contra Litodidae en el acantilado de la guerra. El dios del mar dirigió personalmente su ejército para luchar contra la invencible legión de la caracola rugiente. Esta fue una batalla que destruyó el mundo. El sol y la luna perdieron su brillo. El final de esta batalla dio lugar a innumerables cuerpos flotando en el mar del demonio dragón de color rojo sangre. Incluso más cadáveres se hundieron en el lecho marino. En las generaciones venideras, algunas personas exploraron las profundidades y encontraron montañas de huesos. Y a partir de entonces, la gente se disuadió y no se atrevió a sumergirse de nuevo. A partir de ahí, es fácil imaginar la trágica batalla. Por supuesto, Litodidae pagó un gran precio al final y ganó la guerra. Fortaleció su estatus y acabó controlando las leyes del mar para convertirse en un verdadero dios del mar. Hoy, el gobernante supremo de los Litodidae celebró una fiesta aquí para celebrar la gloria de su antepasado. Esta acción tenía sentido porque esta batalla estaba llena de elogios y convirtió a su antepasado en un dios del mar. Se mire como se mire, era una elección razonable. A pesar de que esta región había sido asolada por la guerra con olas frías que chocaban con los acantilados, ahora mismo estaba muy animada. Había recipientes hechos de metales divinos por todas partes. Algunos eran gigantescos mientras que otros eran tan pequeños como una hoja. Estos barcos albergaban a la gente del gobernante supremo, así como a sus invitados, que eran muchos expertos y genios de las grandes potencias. Normalmente, no sería fácil participar en una celebración como esta debido a la larga distancia. Sin embargo, sectas de todos los mares venían al mar de hueso, así que el gobernante supremo aprovechó esta oportunidad. Todos los participantes sabían que este festín estaba dirigido a Iquique. Algunos no querían verse envueltos en esta tormenta, pero tenían que dar la cara al gobernante supremo por sus grandes invitaciones. Esto era especialmente cierto para sus vecinos. Si no le mostraban algo de consideración hoy, podría ocuparse de ellos mañana. Por eso, muchos se sentían nerviosos por las consecuencias que iban a producirse. Sin embargo, la llegada de una persona les hizo suspirar de alivio. Era el famoso dios del Dao rápido. Era el actual lord de la tierra sagrada del Dao rápido y también el hermano menor de Sima Yujian. Llegó en un barco de hojas sin excesiva pompa. Esta barca de hojas voló rápidamente en el aire y llegó al acantilado al instante. A pesar de ser llamado un dios celestial, parecía bastante joven y tenía una poderosa aura heroica. Estaba adornado con una túnica de zafiro y tenía una espada apoyada en las rodillas, totalmente incoherente con su aura. Para alguien como él, nada sería capaz de impedir su camino de triunfo sin importar la ocasión, el lugar y la dificultad. A pesar de parecer un quinceañero, no era su edad real. Por supuesto, no era mucho mayor. Su título de dios celestial no fue una elección propia, sino un honorífico que le otorgó el resto del mundo. Este título en particular tenía una historia. Por aquel entonces, Sima Yujian suprimió a todos sus compañeros discípulos con su cultivo de soberano Dao mientras competía por la posición de Lord.
Sin embargo, cuando apareció el dios celestial del Dao rápido, utilizó el cultivo de un dios celestial para derrotar a Sima Yujian. Sus ventajas en el cultivo eran demasiado grandes, por lo que a partir de entonces la gente le llamó Dios Celestial del Dao rápido por su título completo. En aquella época solo tenía 16 años. Después de alcanzar el paragón virtuoso, había dos caminos diferentes. Uno era el camino de los cielos y el otro el de la gran era. El camino del cielo era uno para competir por la voluntad del cielo para convertirse en el emperador inmortal. Había 8 niveles en este camino. Niño Dao, Maestro Dao, Soberano Dao, Mortal Celestial, General Celestial, Dios Celestial, Reserva del Emperador y candidato a Emperador. Cuando un cultivador estaba en este camino, debía crear un gran Dao que le perteneciera. En el nivel de Mortal Celestial, su gran Dao podía empezar a sentir el poder de la voluntad del cielo. En el nivel de Reserva del Emperador, su gran Dao sería aceptado por la voluntad del cielo. Esto era una preparación para obtenerla en el futuro. En el nivel de candidato a emperador, la gran guerra por la voluntad del cielo comenzaría. Era fácil ver lo insondable que era alcanzar el nivel de Dios celestial a la edad de 16 años. Por supuesto, esto se debía en parte a las leyes de mérito de la tierra sagrada del Dao rápido, pero no debería disminuir la participación de sus talentos sin par. El gobernante supremo Litodidae salió personalmente a saludarlo con gran entusiasmo. Dijo con una sonrisa mientras ahuecaba sus puños. La llegada del Dios celestial es un honor para este humilde así como para nuestro valle real. El dios del Dao rápido, en su pequeña embarcación, asintió con la cabeza sin levantarse y dijo lentamente: estoy de paso en mi camino hacia el mar de huesos. Después de recibir la invitación del hermano Litodidae, he decidido quedarme un rato. El gobernante supremo era mucho mayor que el dios celestial, pero no se atrevió a posar delante de él. Lo recibió afanosamente con una expresión radiante. Ese es el Dios celestial. Mucha gente se sintió aliviada. Independientemente de lo que ocurriera a continuación, el gobernante supremo no se atrevería a actuar imprudentemente, y Li Qiye tampoco atacaría al Dios celestial. De hecho, el Dios celestial era muy respetado, especialmente por la generación más joven. Tenían grandes esperanzas en él. En opinión de mucha gente, realmente tenía una buena oportunidad de competir por la voluntad del cielo contra Menzen Tian. Aunque no conocían su reino actual, eran conscientes de que era un dios celestial a los 16 años. Muchos especulaban que era probable que estuviera en el nivel de reserva del emperador. Junto con las incomparables leyes de mérito de la tierra sagrada del Dao rápido, podría alcanzar a Menzen Tian siempre que tuviera otros 3 o 5 años. Capítulo 1319. Asistiendo al banquete. La mayoría de los invitados acudieron a saludarle. Tanto los jóvenes genios como los expertos mayores se dirigieron a él respetuosamente como Dios celestial. Él era el que les concedía el consuelo de este estresante acontecimiento. No importaba cuántos problemas iba a traer el gobernante supremo, no se atrevería a pasarse de la raya. El gobernante supremo preparó una plataforma cerca de la superficie del mar por encima del acantilado de la guerra. Sin embargo, después de la llegada del Dios celestial, no había demasiadas personas sentadas allí. El Dios celestial permaneció en su pequeña embarcación y mantuvo cierta distancia con el gobernante supremo. Como él no se sentó, los demás tampoco se atrevieron a tomar asiento. Todos permanecieron en sus propias embarcaciones. De hecho, esto era solo una excusa. Nadie quería estar cerca del loco gobernante supremo. ¿Quién sabe lo que iba a hacer? Por supuesto, al gobernante supremo no le importaba. Bebió su vino con despreocupación. Esta fiesta era solo un medio para conseguir un fin. Ordenó a sus discípulos que sirvieran a los invitados con vino y comida mientras se sentaba solo en su plataforma. Después de que se sirvieran varios platos, le pareció que había llegado el momento. Se levantó y alzó su copa mientras miraba a los invitados. Hoy, es un honor para nosotros ser agraciados con la presencia de todos. Como subalterno, al pensar en el supremo prestigio de mis antepasados, me parece que nunca podré alcanzar lo que ellos lograron en toda una vida. Saludo a todos por celebrar sus hazañas. Recuerden, no importa la generación, los dioses del mar siempre estarán protegiendo a nuestra raza demonios del mar. Los demás se levantaron y alzaron sus copas en respuesta. Aunque muchos se vieron obligados a asistir, tenían que dar la cara en esta situación. Solo el dios celestial no se levantó. Simplemente se sentó y devolvió el saludo. Terminen sus bebidas, todos. Gritó con entusiasmo el gobernante supremo después de terminar su ferviente discurso. Los demás se tragaron rápidamente sus copas.
Todos querían acabar con este festín lo antes posible. Por supuesto, se preguntaban por qué Liquille no había venido todavía. ¿Cómo no voy a venir yo también a tomar una copa cuando se está celebrando un festín tan bonito? Una voz pausada sonó justo cuando todos dejaron sus copas. Feroz está aquí. Alguien gritó pero luego se tapó la boca. La multitud se giró y vio que el barco de la escuela devoradora del mal se detenía en la frontera del acantilado de la guerra. Liquille bajó del barco, acompañado por Liu Ruyan. El gobernante supremo no se sorprendió al ver a Liquille. De hecho, era todo sonrisas mientras se acercaba rápidamente a saludarles. La profesora devorador del mal también está aquí. Algunas personas se sintieron aún más aliviadas después de ver a Liu Ruyan. Con ella y el dios del Dao rápido presentes, no debería pasar nada demasiado loco. Un viejo demonio del mar expresó en voz baja su desacuerdo. El cielo se volcará si el gobernante supremo no se vuelve loco. Después de convertirse en el maestro del Valle Real, llegó a matar a su maestro, un alto anciano de la secta, solo porque deseaba a la esposa de su maestro. Su padre, el viejo maestro del valle, trató de detenerlo, pero él también mató a su padre. Los rumores de afuera dicen que murieron por enfermedad, pero esto es algo que muchos en el valle saben. Es un loco. Solo mira, seguro que hará alguna locura. Un discípulo del Valle Real susurró con el volumen más bajo. Solo sus compañeros podían oírle. La llegada de Liquille hizo que muchos invitados retrocedieran silenciosamente sus naves en preparación para la inevitable locura del gobernante supremo. Saludos, hermano Li y profesora Liu. Esto es realmente un honor. El gobernante supremo saludó personalmente a Liquille con gran entusiasmo. Mucha gente encontró su expresión alegre sorprendente. Todo el mundo sabía que sus 5 generales habían sido asesinados por Liquille. El gobernante supremo naturalmente también lo sabía, pero actuó como si no hubiera pasado nada. ¡Qué hombre tan extraño! La gente corriente no puede hacer esto. Otro habló en voz baja mientras miraba al gobernante supremo actuando de forma educada y respetuosa hacia Liquille. Después de que sus 5 generales tendieran una emboscada a Liquille, todo el mundo podía adivinar que fue él quien pagó la altísima recompensa por la vida de Liquille. Pero ahora, estaba actuando como si fueran viejos amigos. Era un espectáculo muy desconcertante. Condujo a Liquille y a Liu Ruyan a la plataforma. Liquille solo sonrió a esta hospitalidad mientras se sentaba. Mucha gente estaba asombrada de ver a Liquille allí arriba. Mientras uno no fuera demasiado estúpido, entendería que este festín no era tan simple como parece. Nadie querría sentarse allí arriba, pero a Liquille no le importó y mostró su arrogancia a pesar de saber que era una trampa. ¿Cuán audaz y valiente era esto? Incluso el dios del Dao rápido miró a Liquille de forma profunda. Él también quería ver lo que Liquille haría para cambiar la marea. Liquille se sentó y preguntó tranquilamente. Gobernante supremo Litodidae, ¿no lo sabes o estás fingiendo? El superintendente fue sorprendido con la guardia baja después de escuchar esto. Hermano Li, ¿de qué estás hablando? Los invitados observaban esta conversación con la respiración contenida. Liquille explicó sonriendo. ¿No te has enterado? Hace unos días, maté a 5 personas conocidas por ser tus generales. ¿No estás al tanto de esto? ¿Es eso cierto? El gobernante supremo se mostró incrédulo. Mis generales fueron enviados a patrullar la frontera del Valle Real, no es posible que hayan aparecido aquí. Liquille estalló en carcajadas en ese momento. Es así. Entonces, que yo los haya matado es realmente una gran coincidencia. Bueno, podría haberme equivocado de personas, pero ¿qué piensan los demás? No sé nada de esto ya que he estado ocupado adorando a mis ancestros durante los últimos días. No he preguntado sobre los asuntos de la secta. Dicho esto, gritó. Asistente. ¿Qué ha pasado realmente? Un anciano salió al oír la pregunta en voz alta. Miró al gobernante supremo y luego a Liquille, sin saber qué responder. El gobernante supremo bajó el tono. He estado ofreciendo incienso y quemando papeles ceremoniales en privado recientemente. Cuando no tengo el control, tienes toda la autoridad. Dime, ¿qué pasó realmente? ¿Fueron asesinados los 5 generales? Los invitados se miraron entre sí después de escuchar esta jugada del gobernante supremo y pensaron que realmente era demasiado. Milord, bueno, sobre esto, el asistente tartamudeó mientras miraba al gobernante supremo. No podía formar una frase coherente. La furia brilló en los ojos del gobernante supremo mientras pronunciaba con frialdad. ¿Qué ha pasado? Dímelo ahora. Bajo el aura del gobernante supremo, el asistente se estremeció y se arrodilló en el suelo. Milord, esto se debe a que estaba confundido y era tonto.
Me di cuenta de que alguien había puesto una alta recompensa por la vida del joven noble Lee en el mercado negro. Yo, de repente me volví codicioso mientras usted estaba ocupado con las ceremonias filiales. Usé su sello para ordenar a los 5 generales que emboscaran al joven noble Lee. Milord, por favor, perdóneme la vida, solo me cegó momentáneamente la codicia, por favor, perdóneme. Golpeó la cabeza contra el suelo mientras pedía clemencia. Muchos de los invitados se burlaron de esta escena. El gobernante supremo no hacía más que buscar un chivo expiatorio. ¿Quién iba a creerse realmente esta actuación? Idiota. Los ojos del gobernante supremo se iluminaron con un brillo aterrador. Enviar órdenes falsas es un pecado imperdonable. Una vez dicho esto, se dirigió al asistente. Milord, perdone, este asistente no pudo terminar su frase antes de que el gobernante supremo le retorciera el cuello, dejando que la sangre brotara por todas partes. Murió con los ojos bien abiertos, ya que fue una muerte indigna. Las cosas no debían ser así. El gobernante supremo puso el cráneo en una caja de madera y se lo entregó a Lee Kille. Hermano Lee, he eliminado su cabeza. Lo que más odio es a los embusteros. Algunos se burlaron después de ver esto. Unos cuantos invitados sintieron desprecio hacia este acto, pero nadie dijo nada. Después de todo, el gobernante supremo mató a su propia gente y no era asunto suyo. Es así. Lee Kille solo sonrió. El gobernante supremo se levantó la parte inferior de su túnica y se arrodilló en el suelo. Habló con seriedad. Hermano Lee, eres un héroe en lo contemporáneo, siempre te he admirado y me gustaría verte como un hermano. Aunque no soy el culpable, sigo siendo responsable por ser demasiado permisivo con mis subordinados. Me arrodillo ante usted para pedirle disculpas. La gente se quedó atónita ante este acto. Nadie sabía por qué recurría a este método. Hay que tener en cuenta que era el maestro de la secta de un linaje de dioses del mar. Alguien de su prestigioso estatus nunca se arrodillaría tan fácilmente ante la gente. Estos maestros de secta preferían morir antes de arrodillarse y admitir sus errores. Pero ahora, el señor se estaba postrando, ¿cómo podría la gente no quedarse boquiabierta? Capítulo 1320. El plan del gobernante supremo. La gente se quedó con cara de tontos ante este increíble espectáculo. Un gobernante supremo de una región se arrodillaba tan fácilmente. Otros preferirían que les cortaran las piernas antes de arrodillarse, pero no el gobernante supremo. Todos querían ver cómo Lee Kille se enfrentaría a esto. ¿De verdad ahora? Lee Kille solo sonrió en respuesta. Sé que el hermano Lee no confiará en mí. El gobernante supremo respondió sinceramente. La gente dice que un hombre tiene oro bajo sus rodillas. Aunque yo no di la orden, es cierto que sigo teniendo la culpa, así que me arrodillo para disculparme. Sin embargo, esto podría no apaciguarle del todo, así que me cortaré una mano para mostrar mi sinceridad. Wash. El gobernante supremo se arrancó instantáneamente el brazo izquierdo. La sangre salpicó por todas partes mientras el gobernante supremo colocaba su mano cortada sobre la mesa. El gobernante supremo ni siquiera pestañeó mientras preguntaba seriamente. ¿Se ha calmado tu ira, hermano Lee? Esto realmente sorprendió a la multitud. Miraron al gobernante supremo con asombro. Aunque los cultivadores podían recrear sus cuerpos cuando alcanzaban un cultivo determinado, el proceso era costoso y requería el uso de sangre de longevidad. Por eso, cuanto más fuerte era un cultivador, más apreciaba su propio cuerpo. Además, para un maestro, perder el brazo era extremadamente humillante. Si un enemigo le cortaba el brazo, sería una enemistad irreconciliable. Algunos empezaron a vacilar ante esta muestra de sumisión. Podría ser que todo el asunto no tuviera nada que ver con el gobernante supremo y que el culpable fuera solo su ayudante que quería la recompensa. Los que le conocían mejor resoplaron en cambio. Sabían lo retorcido que era el gobernante supremo, así que no era tan sencillo engañarlos. Lee Kille sonrió después de ver el brazo cortado. ¿Así que realmente no lo sabes? El gobernante supremo juró. Si lo supiera, nunca habría ocurrido. Te admiro como al mar infinito, así que ¿cómo podría hacer algo tan despiadado? Si dije media mentira, entonces que los cielos me castiguen. Lee Kille siguió sonriendo después de escuchar el voto. La expresión de Ruyan estaba oculta tras su velo para que nadie pudiera verla. Sin embargo, una chispa de felicidad brilló en sus ojos. El gobernante supremo alzó la voz. Si el hermano Lee todavía no me cree y piensa que soy el cerebro detrás de todo esto, entonces solo toma mi cabeza para deshacerse de su ira y enemistad. Si el hermano Lee pudiera desechar este odio, entonces mi muerte valdría la pena. Dicho esto, estiró su cuello para que Lee Kille pudiera arrancarlo.
Incluso más gente fue persuadida por esta exhibición y empezó a creer en sus palabras. La multitud escéptica simplemente se rió sin comentar nada. Finalmente, Li Qiye dijo felizmente: ya que has llegado tan lejos, creeré que esto no fue llevado a cabo por ti. Olvídalo. El gobernante supremo se apresuró a decir: hermano Li, eres un hombre magnánimo y benevolente, por lo que estoy agradecido hasta las lágrimas. No importa, esto ha sido culpa mía por no disciplinar adecuadamente a mis subordinados. Inclinaré la cabeza de nuevo como disculpa. Después de eso, se tiró al suelo de nuevo e inclinó la cabeza, golpeando el suelo 3 veces con fuerza. En ese momento, algunos le creyeron y sintieron que tanto sus palabras como sus acciones estaban llenas de sinceridad. Tanta flexibilidad y crueldad, este tipo de persona siempre tendrá éxito. Entre los invitados, un cultivador de edad avanzada expresó en voz baja sus elogios con un suspiro. Unos pocos vieron que Li Qiye había aceptado la explicación y susurraron: puede que Li Qiye sea feroz, pero todavía es demasiado inexperto. Tarde o temprano, sufrirá por ello. Después de que todo estuviera arreglado, el gobernante supremo dejó que los sirvientes trajeran su mejor vino y sirvió una copa. Derramar sangre durante esta celebración debe haber arruinado tu ambiente, hermano Li. Beberé 3 copas para disculparme. Dicho esto, bebió 3 copas en rápida sucesión. Después del gesto, sirvió algunas para Li Qiye y Liu Ruyan antes de sonreír felizmente. Un brindis por el hermano Li y la profesora Liu, así como por los sabios de este mundo. Deseo que puedan alcanzar la cima y obtener la voluntad del cielo en el futuro. Li Qiye sonrió y bebió sin comentar nada. Liu Ruyan también hizo lo mismo. El gobernante supremo llenó sus copas una vez más para otro brindis. Todo el banquete brilla con su presencia. Por favor, tomen otra copa. Los invitados, un poco reacios, levantaron también sus copas. Tras varias rondas del gobernante supremo, Ruyan dijo: mi tolerancia no es grande, me iré primero. Pero en el momento en que se levantó, se tambaleó y cayó de nuevo en su silla mientras gritaba: mi energía sanguínea ha sido bloqueada. ¿Qué pasa? Li Qiye se acercó afanosamente para ayudarla a levantarse, pero lo mismo ocurrió cuando intentó ponerse de pie. Soltó: hay veneno en el vino. Muchos invitados se sorprendieron tras ver a los dos y canalizaron rápidamente sus energías sanguíneas. Sin embargo, comprobaron que no estaban obstruidas. Se sintieron aliviados al comprobar que sus cuerpos estaban perfectamente bien. ¿Has sido tú? Li Qiye se desplomó en su silla y señaló al gobernante supremo mientras estaba asustado y enfadado a la vez. Li, aunque seas feroz, pronto tendrás que beber el agua que uso para lavar mis pies. ¿Y qué si eres fuerte? Tu barco se ha volcado. El gobernante supremo se rió con suficiencia. Imposible, el vino estaba claramente bien, ¿cómo nos han envenenado? Liu Ruyan estaba asombrada. El gobernante supremo estaba muy satisfecho consigo mismo y se rió. Sí, el vino estaba bien. Si hubiera envenenado el vino, habría sido difícil ocultarlo, así que solo añadí un poco de saliva de dragón siniestro. Solo hará que el vino sepa aún más delicioso. Esta saliva no es venenosa en absoluto, pero ustedes dos están sentados en una silla hecha de madera de sombra. Cuando la fragancia de esta madera se mezcla con la saliva de un dragón siniestro, se convierte en un peligroso veneno que despojará a los cultivadores de su energía sanguínea y su poder. Estoy seguro de que no esperabas este método en absoluto. El gobernante supremo se mostró complaciente mientras soltaba una carcajada. Saliva de un dragón siniestro y madera de sombra. La gente se sorprendió al escuchar esto. Un dragón siniestro era una criatura marina muy poderosa en espíritu celestial. Tanto su saliva como la madera de sombra eran objetos muy valiosos. Debe haber costado un precio altísimo para que él obtenga ambos. Tú. ¿Todo lo que dijiste antes fue mentira? ¿Tú eras el culpable? Li Qiye seguía señalando al gobernante supremo con asombro. Ja 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 ja, sí, soy la mente maestra detrás de todo. El gobernante supremo se rió a carcajadas. Ese asistente era solo un chivo expiatorio. Solo un poco de instigación por mi parte y alguien tan arrogante como tú vendría, así que preparé el cebo. Los genios como tú se creen superiores y más listos que los demás. Solo tenía que arrodillarme y hacer mi papel. Esto puede ser humillante para otros, pero yo nunca valoré ese tipo de reputación. El método no importa mientras pueda lograr mi propósito. Simplemente quería hacerlos bajar la guardia. No esperaba que funcionara tan rápido, capturarlos a los dos ahora mismo me ahorrará mucho esfuerzo. Se sentía bastante orgulloso de su plan. Ruyan gritó en respuesta. ¿Te atreves a hacer esto delante de todos?
Esto fue respondido con una risa maníaca por parte del gobernante supremo. ¿Y qué? Solo se trata de una venganza personal. Muchos cultivadores aprecian su reputación, pero a mí no me importa cómo me llamen los demás. ¿Un sinvergüenza? ¿Un loco? Que así sea. Aunque el mundo sepa que he utilizado un método despreciable para matarlos a ambos, ¿y qué? Pueden seguir llamándome sinvergüenza. Además, si todo el mundo sabe que soy yo quien ha torturado a Likille hasta la muerte, sería un logro aún mayor. Sí, verme matar a mi presa, solo hará que el proceso sea aún más satisfactorio. Sus ojos lanzaron un destello de excitación.